La música es una expresión realmente artística o una forma de decir del ser humano a través del sonido, ¿no? Y la música representa muchas cosas, ¿no? Para la gente puede ser su vida misma, una postura acerca de la política, de lo social, de lo cultural. Entonces la música es algo que nos acompaña durante toda la vida, ¿no? Y es algo que es muy importante para el ser humano. Dolor
pasando. No pude hacer lo que quería, no. Lágrimas cayendo sobre mi cuerpo. Estaba satisfecho mientras sufrías. Llora, finge, lleva flores a mi cama. Sufre, pierde, no me digas que te mueres, Ingran es una banda que se formó a principios de los años 90. Fue una idea que nació en una idea del colegio. Pues en esa época estaba llegando el sonido del metal a finales de los 80, principios de los 90 a Bogotá y pues allí nosotros nos sumergimos en ese mundo del metal y del punk y de toda esta música que estaba llegando y en el colegio comenzamos a hacer música. Hoy día pues seguimos mezclando muchos géneros del rock y del metal. Y actualmente pues estamos conformados por Mauricio Manrique en la batería, Jorge Alvarado en el bajo, Julián Gil en la guitarra y Henry Reina en la voz. Ingran es una agrupación que nace a principios de los años 90, es fundada por Rafael López, el baterista en aquel momento de la agrupación, y Henry Reina, amigos de colegio. Yo los conozco a ellos en el barrio cuando Henry llega a vivir al barrio donde yo vivía, ahí los conozco a ellos. Teníamos un amigo en común también del colegio donde ellos estudiaban, que la banda se forma en el colegio, y como venía tocando guitarra, ahí los conozco. Yo tenía mi agrupación en aquel momento también, que era como una especie de punk, una cosa ahí rarísima lo que tocábamos en aquel momento, y empezamos a ensayar en el mismo sitio. Ellos nos invitaron, nos prestaban una batería, recuerdo mucho, y ensayábamos en una cancha de tejo en el 7 de agosto, y nos dejaban ensayar ahí, y ahí como que empezamos nos conocimos de barrio, ensayando, y posteriormente ya se me da la oportunidad de ingresar a la banda. Digamos unos años más tardecito, ya Ricardo Borges, que era el anterior bajista del grupo, él tiene que retirarse y ahí pues ingreso yo al grupo y ya pues empezamos a trabajar y me incorporo con la banda junto con Ricardo Duque y Jorge Urbano, que fueron con la formación en la que yo hice parte en aquel momento, con la que empecé. En la época que comenzamos a tocar, nosotros dirigíamos nuestro sonido hacia el hardcore punk. Y en esa época pues estaba muy digamos que de moda en las bandas de hardcore nombres de armas. Nosotros utilizamos la Ingram porque fue una ametralladora que se utilizó a finales de los 80 para cometer, como dicen por ahí, magnicidios, ¿no? Asesinatos de políticos y todo esto. Entonces de ahí surge la idea, aparte del sonido, ¿no?, de ametralladora. Entonces digamos que quisimos tomar esos dos elementos para darle el nombre a nuestra banda. Bueno, la música de Ingran es honestidad, es lo primero que yo tengo que decir, es honestidad. No hay nada de pretensión más allá de poder expresar. O sea, para mí la música de Ingran es eso, es poder expresar nuestras realidades, nuestras vidas, todo lo que vivimos como seres humanos. Y es una música cargada de mucha fuerza, eso sí, es mucha fuerza. De repente pues hay una mezcla de muchas vertientes del rock y de la música en general, desde el jazz, músicas tradicionales colombianas, rock en español de los años 90, metal, punk, hardcore. O sea, es una fusión de muchos elementos y digamos que nunca como que pretendemos
algo más allá de poder expresar y como que expresar lo que sentimos, lo que vivimos y eso acompañarlo con música. Eso es lo que para mí lo que es la música. Digamos que es nuestras vidas. Y nuestras vidas pues a través de la música ha sido muy abierta. Entonces Ingram tiene sonidos de música pesada, de rock, de punk, de hardcore, de metal, de death metal. Bueno, tiene muchos elementos que son la expresión misma de cada uno de los músicos que ha pasado por la banda, ¿no? Entonces no nos detenemos en un solo género, sino exploramos muchos sonidos dentro del rock. Bueno, las letras son escritas siempre por Henry. Henry es el escritor de toda es el letrista pues, de la agrupación. Muchas de las letras son experiencias propias, vividas por él. Otras son conversaciones que hemos tenido como amigos. Recuerdo, por ejemplo, cuando se escribió El día de mi muerte, que fue, si no estoy mal, fue en un campamento que hicimos en el Neusa y estaba lloviendo y estábamos hablando de cómo se sentiría ver uno ese momento en el que uno muere, por ejemplo, ¿sí? Y que uno está como en un plano en el que uno puede observar quién va, quién no va, quién llora, quién no llora. Y fue una conversación que tuvimos una noche. Y Henry recopiló esa conversación y la escribió. Entonces digamos que es una mezcla como entre vivencias muy personales de Henry y que sabe plasmar muy bien porque parecen las más vivencias nuestras, o sea, cuando uno las lee uno wow. Pero también hay otras que son producto de una conversación, de conversaciones de amigos, realmente. Bueno, las letras siempre son historias que intentan contar precisamente esa sensibilidad que hay dentro del ser humano. Entonces digamos que son historias que narran. Se utiliza allí una narrativa muy introspectiva de cosas que nos suceden, ¿no? De cosas que siempre hemos sentido a través de nuestra vida y se ven plasmadas en historias en las letras. Entonces, siempre esa ha sido nuestra temática y es lo que hemos querido compartir siempre con nuestros seguidores. Las influencias de Ingram van también a través del tiempo, ¿no? Como te decía, nosotros no nos quedamos estancados en un solo género o en una sola época de los sonidos del metal o del rock, sino que a medida que pasa el tiempo nosotros hemos ido también avanzando en esa escucha de la música y eso ha permitido que la banda también haya evolucionado y haya, digamos que, involucrado otros sonidos a través del tiempo. Al principio pues hicimos puro punk, luego hicimos hardcore punk, luego hicimos metalcore, que hoy día también conservamos ese sonido del metal con el hardcore, pues lo llamamos metalcore en esa época y ahora casualmente también lo llaman metalcore, entonces digamos que siempre hemos estado inmersos en ese tipo de sonido. Sí, y después en los 2000 pues ya las bandas de metal moderno, ¿no? De metalcore también de los Estados Unidos y las bandas de metal moderno de Europa, pues nos han influenciado mucho, ¿no? Hasta bandas de metal progresivo también, que hoy día nos influencian. Entonces ahí hay muchos elementos. Ingram, sin ninguna pretensión, vuelvo y lo repito, siempre he sentido que tiene un sonido muy propio, muy real. Y es precisamente por eso, porque como que nunca nos limitamos, hey, queremos sonar como esta banda o queremos hacer este riff parecido a este otro guitarrista. No. Cada uno va proponiendo, entonces siempre, por ejemplo, en los procesos creativos, de creación, siempre se propone un riff y sobre ese riff, o desde la batería o desde el bajo, desde la guitarra, generalmente desde la guitarra, empezamos cada uno a poner lo que siente sobre el riff. Entonces eso es algo bien interesante porque, claro, cada uno de nosotros tiene unos elementos bien particulares a la hora de plasmar musicalmente lo que tiene. Y eso hace que la música de Ingram sea, por momentos, un hardcore, en otros momentos punk, en otros momentos death metal, y hay veces que suenan hasta elementos muy latinos, muy de la música latina, o, inmersos dentro, sin ser tan explícitos
y tácitos, o sea, están presentes. Entonces digamos que eso se ha hecho que Ingram suene a Ingram, o sea, digamos que más allá de pretender tener un sonido propio y que somos únicos y que... Sí, ¿a qué suenan? A Ingram, no, hacemos rock, hay unas influencias fuertes del metal, pero sí resulta siendo una balanza entre todo lo que cada uno le va aportando. Entonces digamos que nunca hay como el problema de que no, quite eso porque eso suena muy... No. Es más, se empieza a sacarle como provecho a lo que cada quien va poniendo, cada quien va expresando o aportando dentro del proceso creativo. Precisamente pensamos nosotros que el sonido que ha logrado la banda está basado en la amplia exploración que tienen los músicos, ¿no? Entonces, digamos que un disco no gira en torno a un género, no gira en torno a un sonido específico, sino cada uno de los músicos aporta precisamente esas influencias. Entonces pueden ir desde el metal progresivo, el jazz, el punk, la música colombiana, ¿sí? Entonces digamos que eso hace que la banda tenga un feel novedoso, que tenga algo siempre que ofrecer y siempre se esté reinventando a través del tiempo. Entonces pienso que eso es una de las características que ha tenido Ingram a través de la historia del metal acá en el país. Bueno, la escena del metal es una escena que ha tenido sus altibajos. Digamos que en los años 90 yo recuerdo que lo que yo veía de las bandas como Masacre, Neurosis, pues bueno, estaban en un top y digamos que la gente era muy metalera, ¿no? O sea, como que había muchísimo metalero. Y luego uno ve que hay como un descenso como del metal en cuanto a cantidad de seguidores, por decirlo así. De hecho, la última visita que nosotros tuvimos en Medellín fue impresionante para nosotros ver que una ciudad tan rockera como Medellín ya casi la gente no asistía, ¿sí? Entonces, digamos que hemos visto cómo otra vez empieza a surgir, o sea, como que viene de un auge, se empequeñece y vuelve y empieza a surgir nuevamente. Hay nuevas propuestas, hay nuevas bandas. Y digamos que hoy en día, por ejemplo, nos permitimos hacer un concierto como el que tuvimos último en el Jorge Eliezer Gaitán con Underthread, Koji Kabuto y Implosion Brain, por ejemplo, que son 4 bandas que tenemos unas vertientes o tendencias dentro del mismo metal, pero muy, o sea, no muy, pero sí como distantes, digámoslo, en algún momento, que no podrían tocar juntas, y sí, tocamos juntas y fue un éxito el concierto, y eso se vivió también en los años 90. Llegamos a tener conciertos con Alerta Camarada, con, qué sé yo, bandas de ska, de reggae, y nosotros tuvimos esos conciertos de punk, pero hubo un momento de inflexión como al principio de los años 2000 donde sí hubo como un distanciamiento y las bandas fueron muy separadas una de las otras. Hoy en día estamos como que la misma pandemia y la misma situación nos hace: venga, hagamos un festival y podemos tocar todos y lo vamos a hacer. Entonces digamos que eso es chévere, es algo que está pasando actualmente y eso es bonito.
nation. And I just won't forget this endless confrontation. And I just won't forget this horrible existence. Colombia, resistiremos con el alma. Arriba Colombia, a resistir. Sole, Girl.
para Ingram ha sido una experiencia, digamos, muy grande, ¿no? Muy enriquecedora tocar en Rock al Parque varias veces, ¿sí? Y la gente puede pensar que, porque siempre ha existido esa etiqueta, ¿no? Que de pronto Ingram tiene influencias dentro del festival, y pues nunca ha sido así, porque la gente desconoce que para llegar al festival eso merece digamos que un proceso. Y dentro de esos procesos pues está esa convocatoria, las eliminatorias, y pues afortunadamente al principio nosotros corrimos con suerte y con diferentes directores del festival, diferentes jurados, pues teníamos la fortuna de llegar a la fase final, que es Rock al Parque, y eso para nosotros siempre ha sido satisfactorio. Ingram solo ha sido invitada una vez a Rock al Parque por invitación propia, digamos que del distrito, y eso fue, digamos que muy importante en nuestra carrera. Lo otro ha sido verdaderamente tras las convocatorias, entonces ha sido, digamos que un proceso muy bonito, vivir al lado de Rock al Parque esa historia y ir creciendo al lado de Rock al Parque, porque eso es lo que hemos logrado a través de este tiempo, y le agradecemos a Rock al Parque esas enseñanzas que nos ha dado a través de todos estos años. Yo pienso que lo que más nos ha marcado como banda es precisamente esa comunicación con el público, ¿no? Digamos que eso ha sido lo más grande y lo que más valoramos y lo que más significa para nosotros al hacer música en la banda. Esa conexión, digamos que ese compartir nuestras vivencias, compartir nuestra vida, nuestra música con el público, y sentir que hay una comunicación, ¿sí? Entonces, para nosotros a través del tiempo, digamos que lo más representativo, y siempre será así, es precisamente poder compartir y comunicarnos con las personas que nos escuchan. En la pandemia Ingram ha tenido que recurrir a otros métodos, ¿no? Yo creo que la mayoría de bandas en el mundo, ¿no?, han tenido que recurrir a otros métodos de ensayo, por ejemplo. El ensamble de nuestro nuevo álbum, que es lo que estamos preparando actualmente, tuvo que ser pospuesto porque pues no nos hemos podido reunir de la manera que quisiéramos para ensamblar las canciones, entonces nos ha tocado trabajar remotamente. Bueno, es algo complicado porque toca muy a distancia, entonces es enviar el track, la partitura, enviar el audio, que cada uno ponga, luego nos reunimos y empezamos a mezclar, o sea, todo es a distancia, entonces es algo muy difícil, porque digamos que en los procesos creativos a veces el contacto con los músicos en el momento es una cosa, pues es algo único. Pero en medio de eso es un experimento muy interesante, porque también se exploran otras formas de creación que también tienen unos resultados y son igual de válidos, digámoslo, complejos, pero son igual de válidos. Digamos entonces que en ese sentido como que le hemos sacado el provecho, y aunque se detuvo un poco la producción del disco, se demoró un poco del nuevo disco, se ha hecho. Y sí, da la opción y la oportunidad de hacer nuevas, o sea, una nueva forma de creación que también es válida, y como experimento también es muy interesante. Efectivamente, junto con el nuevo álbum que estamos trabajando, que pensábamos terminar el año pasado y no se ha podido por todo esto que ha sucedido, venía junto con ese álbum la promoción y una gira promocional del álbum, y una gira por Europa, ¿no? Entonces esa gira también quedó pospuesta y sigue en pie para abril de 2022. Entonces viene a terminar nuestro álbum de la mano del sello Mutilated Records, que es un sello internacional que trabaja con bandas extremas en Colombia y se fijó en el trabajo de Ingram. Entonces viene el trabajo con ese sello, Mutilated, viene pues la promoción nacional de nuestro álbum, viene la gira europea, como te digo, y también viene algunos proyectos en México y en Estados Unidos que ojalá podemos llevar a cabo.